Hola, mucho gusto. Yo soy el profe Leo y me voy a encargar de la segunda parte del curso de programación web básica de Espacio Educa. Esta segunda parte se va a tratar sobre CSS. Empezamos. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Como ya hemos hecho en otras clases, vamos a empezar con un hazlo ahora. Entonces vamos a abrir el código que tenemos el link abajo en la descripción. Lo que vamos a hacer en ese código es ir a la parte que dice CSS y cambiar en la línea 2 de 200 px o 200 píxeles a 20 píxeles. Y luego que hagamos ese cambio, vamos a ver qué cambió. Vamos a ver si quedó igual o cambió algo. ¿Ok? Igual yo voy ahorita a ese código y te voy a explicar cómo se hace. Nos vemos allá. Vamos con el hazlo ahora. Va a ser muy sencillo. Nos pide que cambiemos. Aquí podemos ver que tenemos la sección de CSS abajo de la... Puede que a ti no te salga abajo. Lo puedes configurar en este botón que te permite cambiar el layout o la manera en la que están ordenadas. Yo lo tengo en esto. Y aprovechando que estamos hablando de la configuración, y le das aquí donde dice Editor Settings, te recomiendo que actives estas dos opciones que son Hot Reload y Hot Reload HTML y CSS, que va a permitir que se actualice la página automáticamente cuando cambias el código. Ok, entonces como te comentaba, nos piden que cambiemos la línea 2 del CSS de 200 a 20. Entonces voy a borrar uno de los ceros y podemos ver que cambió la imagen. Entonces lo que estamos haciendo aquí es, aquí puse otro cero, se puso más grande y cada vez más grande. Lo que estamos haciendo aquí es cambiar el tamaño de la imagen desde el CSS. Lo logramos utilizando el selector IMG. Como explicamos o como vamos a ver en la clase, vamos a utilizar las etiquetas de HTML para cambiarlas, darles estilo con CSS. Bueno, ya que hicimos el hazlo ya, entonces ahora sí empezamos con la clase. Hoy vamos a aprender a seleccionar un elemento HTML y cambiar su estilo usando CSS. Es importante siempre recordar el vocabulario. Tenemos estilo, CSS, selector, propiedad, valor y regla. Ok, entonces vamos a ver primero un ejemplo. ¿Reconocerías esta página solo viéndola de esa forma? Quizás sí, quizás no, se ve un poco rara, ¿no? Y ahora, si vemos la que está a la izquierda, quizás esa se nos es mucho más fácil de reconocer. Bueno, esta página era Amazon. Y lo que vimos al principio era la página sin estilos. ¿Qué quiere decir sin estilos? Solo como lo veíamos antes, solo con el HTML. Se ven muchos textos en azul, la imagen se ve fuera de foco, se ve a la izquierda, con un tamaño raro, los textos raros, los colores en sitios diferentes. En cambio, luego de que vimos la sección que tiene estilo, entonces vemos que es la página a la que estamos acostumbrados, es mucho más agradable a la vista y es mucho más fácil de reconocer. Entonces, justamente para esto es para lo que sirve el CSS. Este es un nuevo lenguaje. Ya aprendimos HTML, los felicito a todos por haber llegado hasta aquí, y ahora vamos a aprender el segundo lenguaje que trabaja muy a la par de HTML y nos va a ayudar a hacer que nuestras páginas se vean muy bonitas y sean igual de reconocibles que Amazon. Bueno, entonces veamos un poco más de CSS. CSS son siglas que significan Cascading Style Sheets, o en español, hojas de estilo en cascada, y sirven para darle más estilo a la página. Pero en realidad, ¿qué es el estilo? Bueno, aquí tenemos ejemplos de propiedades que podemos cambiar con el CSS. Color, espaciado, fuentes, posicionamiento, animaciones y algo más. Color sería, por ejemplo, si tenemos un texto, un párrafo y una imagen, pues puede ser el color del texto, el color del párrafo o el color de fondo. Si el primer texto tiene un banner, también puede ser el color del banner. Espaciado sería el espacio que hay entre estos tres elementos. Las fuentes es el tipo de letra, como en Word que utilizamos Arial o Times New Roman. En este caso igual podemos cambiar el tipo de letra. Posicionamiento, bueno, en qué parte, si el texto va abajo o si hay una imagen al lado de la otra. Y bueno, agregar animaciones y algo más. Eso sería básicamente o algunos ejemplos de lo que podemos cambiar del estilo de la página con CSS. Ahora, piensa antes de darte la respuesta. ¿Por qué crees que es importante que las páginas web tengan estilo? Bueno, es importante que las páginas web tengan estilo porque, por ejemplo, si quieres vender un producto y tu página luce bien, luce profesional, es mucho más probable que un cliente compre ese producto. O en general, si tienes una marca, es importante que tu página tenga una identidad que se destaque para que la gente te recuerde, para que tu página sea memorable y por ende tu marca y tu negocio. ¿Cómo se relacionan el CSS y el HTML? Por ejemplo, el HTML nos da la estructura del contenido. Si fuera un dinosaurio, sería como su esqueleto. Y el CSS nos dice cómo se ve, la forma en la que se ve. Entonces, si fuera un dinosaurio, sería la piel. El HTML te dice el texto va arriba, el párrafo va en el medio, o hay un texto arriba, hay un párrafo en el medio y hay una imagen abajo. El CSS te dice
el color del texto, el color del título, el tamaño del título, el color del párrafo, el tamaño de la imagen, si la imagen tiene bordes redondeados o tiene algún efecto. Y como vemos aquí, CSS necesita a HTML. Sin HTML no puede haber CSS. Aquí vemos un ejemplo que ya empezamos a notar que el CSS utiliza las mismas etiquetas que el HTML la mayoría de las veces. Entonces, si vamos allí, podremos ver que ahora vamos a empezar a utilizar otro de los recuadros, otra caja de edición, donde en una vamos a escribir el HTML y en otra vamos a escribir el CSS. Vamos a familiarizarnos un poco con los símbolos que vamos a utilizar para la sintaxis de CSS. La sintaxis sería como la manera en la que se escribe. En HTML ya conocemos algunos de los símbolos, los brackets o los corchetes angulares, el slash, comillas y el signo de igual. Y en el CSS tenemos las llaves, el punto y coma y los dos puntos que ya vamos a ver para qué se utilizan. Te recomiendo que intentes buscar e identificar estos símbolos en tu teclado si no sabes dónde están, para que luego en la práctica ya tengas eso a la mano, ya tengas eso en mente. Ok, entonces vamos a ver cuáles son los pasos para crear una regla de CSS. Primero vamos a poner lo que se llama un selector, que dice cuál parte de la página quieres cambiar con esta regla de CSS. Entonces, si utilizamos H1, vamos a seleccionar todos los H1 que hay en la página. Yo tengo un H1 que dice hola, otro H1 que dice cómo y otro que dice estás. Y yo pongo H1. Lo que cambie aquí va a cambiar para los tres. ¿Ok? Entonces, luego de escoger, de poner el selector, de escoger qué vamos a cambiar, escogemos la propiedad. ¿Qué vamos a cambiar? Primero a cuál etiqueta y luego qué le queremos cambiar. En este caso, el color. ¿No? Entonces, a todos los H1 que hay en esta página le vamos a cambiar el color del texto. Color significa específicamente el color del texto que haya dentro de esa etiqueta H1. Y luego le vamos a dar un valor a esa propiedad. En este caso green, que sería el color verde. Entonces completo sería a todo el H1 de esta página web le cambiamos el color del texto a verde. ¿Ok? Entonces una propiedad y un valor juntos, en este caso color green, forman una regla de CSS. Aquí vemos las partes por separado. Como ya lo vimos, te lo repito, no importa. Lo primero es el selector. El H1 seleccionas la etiqueta que quieres cambiar, a la cual le quieres cambiar el estilo. Luego, color sería la propiedad y green sería el valor. Y juntos, propiedad y valor forman una regla. ¿Ok? Entonces vamos con otra discusión. Tú lo piensas y luego yo te doy la explicación. Imagínate que tú quieres que todas las etiquetas H1 aparezcan en azul. ¿Cuáles serían las tres partes de la regla CSS que tienes que utilizar? Bueno, como lo acabamos de ver, las tres partes serían selector, propiedad y valor. En este caso el valor es blue porque ya no queremos cambiarlo a verde, que es green, sino a azul, que es blue. Vamos ahora con una pregunta flash. ¿Cuál selector usarías para cambiar el texto que dice ¿cómo estás? A color amarillo? Ya tenemos la propiedad de color, ya tenemos el valor yellow, que sería amarillo. Tú tienes que decir cuál sería el selector. ¿Cuál etiqueta es la que quieres cambiar? Bueno, como si analizamos un poquito el HTML, vemos que tenemos un H1, un H2 y un P. El H2 es el que contiene el texto ¿cómo estás? Y ese es el que queremos cambiar. Entonces pondríamos H2. ¿Ok? Como lo vemos aquí. Vamos con otra pregunta flash. ¿Cuál selector usarías para cambiar hola a verde? Tenemos el mismo HTML que antes. Te voy a dar un segundo para que lo pienses, antes de yo decirlo. El selector que usaríamos en este caso sería P. ¿Ok? Porque P es la etiqueta que tiene el texto hola. Ok, vamos con la siguiente. Ahora, ¿cuál es la propiedad en esta regla? La que tenemos en la parte de abajo. La de arriba es el HTML, abajo tenemos el CSS. ¿Cuál sería la propiedad? Muy bien, la propiedad sería color, en este caso. Ahora, ¿cuál sería el valor en esta regla? El valor sería green. Ahora te pregunto, ¿qué hace esta regla? Tienes que decirlo completo como lo expliqué yo hace un rato, con todas las partes. Bueno, lo que haría esto sería cambiar todos los H1 que hayan, cambiar el color del texto a purple, que es morado o púrpura. En este caso hay un solo H1, entonces solo cambiaría el texto que dice a púrpura y los demás se quedarían en negro, que es el default de HTML. Ahora vamos a hacer una práctica guiada. Vamos a decodificar el mensaje secreto cambiando el CSS sin cambiar el HTML, ¿ok? Nos vemos allá. Bueno, estamos en la práctica guiada. Entonces, la idea es decodificar los mensajes. Estas tres líneas de colores tienen mensajes. Entonces vamos a analizar nuestro CSS para ver cómo podríamos mostrar ahí un texto. Si analizamos el HTML vemos que hay tres textos. Un texto que dice a que no encuentras estas palabras, otro que dice y estas palabras, ¿crees poder lograrlo? Y otro que dice rayos, se te da eso del CSS.
Entonces, eso está en el HTML, como hablamos antes, en la estructura. Por ende, ese texto está en nuestra página. Solo que por el estilo que tiene actualmente no se puede ver. Nosotros vamos a analizar el CSS para ver cómo podemos hacer que aparezca. Y así decodificar el mensaje, ¿no? Entonces, tenemos la etiqueta body, tenemos la etiqueta div y tenemos esto. Esto se llama una clase, lo vamos a ver más adelante. Sirve para aplicar estilos independientemente de la etiqueta. O sea, en este caso se llama first div, que significa primer div, que sería la primera franja, la franja azul. Y esa clase la podríamos reutilizar en varias etiquetas, por eso lo vamos a ver más adelante. Pero bueno, esta clase que se llama first div pertenece a la primera franja, que es azul. Entonces, podemos ver que tenemos dos propiedades: background color, que es el color de fondo blue, y color, que es el color de la letra, como lo vimos en clase, también blue. Entonces lo que vamos a hacer para decodificar el mensaje en este caso es cambiar el color de la letra o el color del fondo. Yo voy a cambiar el color de la letra. Voy a poner black, que es negro, y podemos ver que ahora leemos el texto, a que no encuentras estas palabras, porque ahora el color de fondo es uno y el color de la letra es otro. Ahora vamos aquí a second div. ¿Okay? Aquí en vez de tener una sola clase tenemos dos: second div y second div h2. Second div h2 lo que quiere decir es que le vas a aplicar esa regla de CSS solo a los h2 que estén dentro de la clase second div. Si vamos al HTML podemos ver que existe esta etiqueta div que tiene la clase first div y luego la siguiente tiene la clase second div. Entonces va a ser los h2 que estén dentro de esa clase. Pero repito, en la siguiente clase vamos a aprender mucho más detalle lo que son las clases SCS. Entonces, vemos que, vemos que aquí tenemos que el font size, o sea, el tamaño de la fuente en esta regla de SCS es 0.1 píxeles. 0.1 píxeles es algo muy muy pequeño. Entonces vamos a llevarlo a 10 píxeles, por ejemplo, o a un OCB, 20 píxeles. Entonces ahí podemos leer el texto y estas palabras. ¿Crees poder lograrlo? Y por último vamos a la tercera clase, que sería tier div. ¿Y qué vemos aquí? Tenemos que el background color es green, el color de la letra es negro, pero aún no se ve la letra. Y probablemente sea porque es muy pequeñito el cuadrado y no hay espacio para que la letra se muestre. Entonces le voy a poner de 10 píxeles, de height es altura. Entonces voy a cambiar la propiedad de 10 píxeles a 100 píxeles. Y ahora vemos que se hace más grande y ahora sí hay espacio para que se muestre. Normalmente CSS y HTML, si hay un texto pero no hay suficiente espacio para que se muestre, no lo muestra. Entonces le damos el espacio que necesita y lo mostramos. Entonces de esta manera hemos decodificado los tres mensajes. Volvemos a la clase. Ya que terminamos la práctica guiada, vamos ahora con la práctica individual. Te explico un poco de las instrucciones. Vamos a buscar una tarea antigua, algún ejercicio en JSFidel que ya hayamos hecho, y vamos a intentar estos tres niveles de reto. Para el nivel fácil vamos a intentar cambiar el color del texto y cambiar el tamaño de una imagen. Si no tiene una imagen, puedes agregar una con la etiqueta IMG e intentar cambiar su tamaño con CSS. Nivel medio, puedes cambiar el color de fondo y puedes intentar centrar todo el texto que haya en ese ejercicio. Y el nivel retador puedes colocar una imagen de fondo. Puedes intentarlo por tu cuenta y si no lo consigues, no te preocupes, que ya vengo yo con la solución. Nos vemos allá. Ok, para la práctica individual, yo voy a reutilizar el ejercicio que utilizamos en el Hazlo Ahora, pero tú puedes utilizar el que tú quieras. Entonces, lo primero que queremos hacer es cambiar el color del texto. Actualmente no hay ningún texto, así que yo voy a agregar uno para que practiquemos, ¿no? Voy a agregar un P. Aquí ya Fidel nos completa la etiqueta con la apertura de cierre, con la etiqueta de apertura y la etiqueta de cierre. Entonces voy a poner aquí un texto de prueba, y podemos ver que aparece a la izquierda encima de la imagen del perro. Entonces ahora, como vimos en clase, voy a agregar el selector P para cambiar cualquier estilo de los párrafos o las etiquetas P. Entonces lo primero que queremos hacer es cambiar el color del texto, ¿no? Entonces voy a poner color, como lo vimos en clases, dos puntos, y le voy a poner blue. Ahí vemos que se cambió. Entonces lo siguiente que queremos hacer es cambiar el tamaño de la imagen. Esto ya lo hicimos en el Hazlo Ya. Podemos poner, por ejemplo, de 200 a 300 píxeles o 400 píxeles. Y te voy a enseñar, esto es la anchura, también podemos cambiar la altura. Pero normalmente no se hace porque puede perder la proporción la imagen. Por ejemplo, si yo aquí le pongo 200 de altura, la imagen se va a deformar, así. Si pongo 100, queda deformada. Entonces si tú nada más cambias alguna de las dos, altura o anchura, ella crece en proporción para que siempre no se vea deformada. ¿Ok? Entonces, este fue el nivel fácil: cambiar el tamaño de la imagen y cambiar el color del texto. Luego, ¿qué queremos hacer? Al nivel medio es cambiar el color de fondo y centrar el texto. Vamos a centrar el texto primero, ya que lo tenemos aquí. Lo que tenemos que hacer es agregar otra regla
que sería text align. Te recomiendo que si no sabes alguna de estas reglas, porque la mayoría no las vas a saber, porque no podemos ver todas en clases porque son muchísimas, las busques en Google. Google es tu amigo. Siempre vas a poder encontrar ahí todas las propiedades de CSS que quieras. Y si no sabes si existe, no importa. Tú busca, ¿existe alguna propiedad para hacer esto o aquello que quiero hacer? Y seguramente lo vas a encontrar. Entonces, text align, yo voy a poner center. Y voy a poner un punto y coma, que siempre es importante. Entonces vemos que el texto se alineó al centro. Y lo otro que queríamos hacer era cambiar el color de fondo. Entonces, para esto vamos a utilizar otro selector. Y en este caso, ¿qué etiqueta vamos a seleccionar? Pues vamos a seleccionar la etiqueta body, que es la que abarca todo el HTML. Si vemos el HTML, ahí la podemos encontrar, que es la primera que viene después del head. ¿Okay? Y dentro del body es donde está todo el contenido de la página. Entonces yo voy a utilizar otra propiedad que se llama background color. Escribe con CK background color, aquí está. Y voy a poner un color, por ejemplo, green, que es verde, punto y coma, y ahí tenemos el color verde. Y ahora el nivel retador sería colocar una imagen de fondo. Entonces voy a cambiar background color por background image. Y vamos a utilizar la misma imagen del perro ya que lo tenemos aquí. Cuando queremos utilizar una imagen en CSS, tenemos que utilizar, en caso de que lo tengamos con un URL, como en este caso, tenemos que utilizar esta función que es URL paréntesis y dentro vamos a poner el mismo texto que pusimos aquí arriba en HTML. Lo voy a copiar utilizando Control C en el atajo de teclado y lo voy a pegar utilizando Control V. Ok, entonces vemos que ahora apareció como la imagen del perro muy grande detrás del perro que ya teníamos. Vamos a intentar darle un tamaño para que se pueda ver mejor. Entonces voy a poner aquí background size. Déjame escribirlo. Background size significa tamaño del fondo. Image es imagen del fondo y background size es tamaño del fondo. Entonces aquí voy a poner 200px y 300px, que sería la altura y la anchura respectivamente. ¿Ok? Lo puedo ir agrandando, 500, 600 y aquí también. Y yo, no sé si se notaron que a veces se repite. Dependiendo de qué tan grande sea la imagen, se puede repetir para rellenar todo el espacio. Esto también lo podemos cambiar si ponemos otra propiedad llamada background repeat. Y si ponemos no-repeat, no se repite y ahora de hecho quedó más pequeña aún que la imagen del perro que tenemos al frente. Así que la voy a hacer más grande. ¿Ok? Ahí lo tenemos. Esto sería todo por la práctica individual. Nos vemos en la clase. Terminamos todos los ejercicios. Ahora vamos con la parte del cierre de la clase. Aquí podemos ver que lo que aprendimos hoy fue a seleccionar un elemento HTML y cambiar su estilo usando una sola propiedad del CSS y un solo valor. Más adelante vamos a ver cómo con un solo selector utilizar varias propiedades al mismo tiempo. Vamos con los tickets de salida. Primera pregunta. ¿Por qué los desarrolladores necesitan CSS para sus páginas web? La respuesta es B, para el estilo, para cambiar el estilo. Pregunta 2. ¿Cuáles son las tres partes de una regla de CSS? La respuesta es C, selector, propiedad y valor. Pregunta 3. ¿Cuál regla de CSS le da a todas las etiquetas un color verde? La respuesta es la D. Fíjate que la etiqueta P es la única parecida a las que vimos en clase. La etiqueta AL y color no existen. Y la opción A es algo que no existe ni en HTML ni en CSS. Pregunta 4. ¿Cuál regla CSS le da a todas las etiquetas de imagen una anchura de 200 píxeles? En este caso es la A. Esta estaba un poquito más difícil porque este ejemplo no lo vimos en clases, pero es la misma lógica. Seleccionas la etiqueta, en este caso la etiqueta sería IMG, que es la etiqueta de imagen, y la propiedad sería width, que en español es anchura. Y le damos un ancho de 200px, que significa 200 píxeles. Las pantallas más normales de computadora tienen 1920 píxeles de anchura. Entonces tú más o menos ahí puedes sacar la cuenta de cuántos serían 200 píxeles respecto a la pantalla de 1920. Y bueno, estas fueron todas las preguntas por hoy. Te felicito por haber llegado hasta aquí y nos vemos en la próxima clase.